Los invito a abrir sus Biblias. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Eh, es un, es una alegría poder haber podido empezar con esta serie después de haber visto el Evangelio de Marcos y continuar con lo que el Cristo resucitado está haciendo ahora a través de los discípulos, a través de la iglesia, a través de los apóstoles en este caso. Eh, yo espero que sea de bendición como lo está haciendo para mí. En lo personal es, es de mucho ánimo, de, de mucho ánimo, porque te das cuenta versículo tras versículo que es Dios obrando en la vida de estas personas. No es, la iglesia no es estrategias humanas, no es una institución, no es nada de eso. Es Dios obrando por su poder, por su Espíritu Santo, a través de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, edificando a la iglesia, edificando a los santos y salvando a las personas, por medio del Espíritu Santo también, que es el que da vida, en definitiva. O sea que los seres humanos solamente son, en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, instrumentos en manos del Cristo resucitado, usados por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por tu palabra y, y gracias por la certeza que tenemos los cristianos de que es el Espíritu Santo inspirando a estos hombres a escribir estas cosas para enseñanza nuestra, para enseñanza de tu iglesia, para edificación de tu iglesia y para salvación de aquellos que no te conocen, Señor. Rogamos y confiamos en la obra del Espíritu Santo al santificarnos, Señor, al darnos el consejo que necesitamos para modificar nuestra vida, porque eh, traemos mochila de pecado en nuestra vida, Señor, y necesitamos que tú edifiques, que tú moldees nuestra vida por medio de tu palabra para, para enfocarnos en lo que tú nos has mandado hacer y, Señor, para también confiar en que tú eres plenamente, de principio a fin, quien puede obrar en la vida de aquellos que no creen, Señor. Confiamos en la obra tuya, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de la predicación de tu palabra, Señor, y rogamos que nos cuides, que cuides nuestros corazones, que cuides nuestras vidas, Señor, al estar estudiando este libro, para que podamos hacerlo con temor y para que podamos hacerlo pensando y enfocándonos en cuál es el mandato que le has dejado a estos hombres y por extensión a nosotros, Señor. Gracias de nuevo por este hermoso libro de Hechos. Gracias por mis hermanos. Guárdanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo no sé si les ha pasado a ustedes estar conversando con alguien y
y cerca tener un grupo de otras personas también conversando de otras cosas. Y algunos tenemos, o a mí me pasa, no sé si a todos le pasa, pero eso de que se nos cae la oreja. Decimos, no literalmente, sino que se nos cae la oreja porque estamos ahí pendientes de todas las conversaciones o de todas las situaciones. Y de repente uno escucha una palabra o un concepto o algo que escuchó y se suma a ese otro grupo y empieza a hablar y con mucho ánimo empieza a compartir y empieza a... Y después con el correr de los segundos y de las palabras que uno está compartiendo, nos damos cuenta de que en realidad la conversación no se trataba del tema eh, que creíamos que estábamos participando. E incluso el grupo mismo te hace entender de que los comentarios están fuera de lugar porque estás totalmente desubicado. Escuchaste una palabra, pero en realidad la conversación giraba en torno a otra cosa. Y entraste así, desubicado. De alguna manera, eso fue lo que le pasó a los discípulos del Señor en esta escena. Las palabras que hemos visto ya al inicio de Lucas, que Lucas es el autor, de hecho de los apóstoles lo hemos visto, y que le escribe a Teófilo. Teófilo es el receptor de este libro, y vimos del versículo 1 al 5 cómo vimos la introducción a este libro, y vimos la conexión también, necesaria conexión que hay con el Evangelio, y cómo Hechos es de alguna manera la segunda parte del Evangelio, lo hemos visto ya en el estudio pasado, donde el mismo Señor va a guiar a su iglesia a proclamar hasta lo último de la tierra el glorioso mensaje del Evangelio. Lo va a hacer, como vamos a ver en estos versículos y a lo largo de los estudios de Hechos, lo va a hacer por medios humanos. El Señor va a usar personas, y lo vamos a ver quiénes va a usar, pero van a ser capacitados por Dios mismo. Dios el Espíritu Santo es el que va a capacitar a estos hombres. No va a ser con fuerzas humanas, lo hemos dicho, no va a ser con sabiduría, no va a ser con inteligencia terrenal, no va a ser un mensaje pragmático, no va a ser con métodos que busquen resultados, no vamos a hacer los 5 pasos para tal cosa o los 4 leyes espirituales o esas cosas no va a ser con un mensaje triunfalista, no va a ser con un mensaje positivo, sino con el llamado del Señor mismo, el llamado que hizo que hizo en el inicio de su ministerio. Ese es el mensaje, el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje que estos hombres iban a tener que llevar adelante. Los discípulos, dentro del contexto judío en el que fueron llamados, eso no hay que olvidarlo nunca, los judíos eran estos hombres. Estos hombres eran judíos y entendieron perfectamente las referencias en estos primeros versículos a que todo esto formaba parte del plan de Dios. Que el plan de Dios estaba llegando a su desenlace. Eso lo entendían ellos. Miremos por un momento, porque el Señor les dice, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso hizo ruido en el oído de ellos, y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vayamos por un segundo a Joel, el profeta Joel, en el Antiguo Testamento. Joel, les voy a dar tiempo a buscarlo. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 23. Joel capítulo 2, versículo 23. Dice, vosotros también, hijos de Sión, le está hablando Israel,
Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y miren lo que dice versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En la mente del judío, y eso es lo que quiero que veamos, en la mente del judío hay un claro calendario del fin de los tiempos. Ellos cuando escucharon, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, versículo 5, obviamente esto los llevó y los empujó a preguntar esto que vemos en el versículo 6. La pregunta es natural para estos judíos que han abrazado esta esperanza mesiánica y lo están viendo al Señor resucitado. Y el Señor resucitado les dice, dentro de no muchos días van a ser revestidos con el poder, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que les llama la atención. Fíjense, el mismo Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 de Lucas, para seguir, siempre tengan en mente que el Evangelio de Lucas es el mismo volumen, ¿no? Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles como el segundo tratado, Lucas es el primero, entonces es el mismo autor, capítulo 1, versículo 69, profecía de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Capítulo 2, un poquito más adelante, versículo 25. Está hablando del momento que Jesús es presentado en el templo, ¿sí? Y aparece un hombre que se llama Simeón. Dice versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Otra persona que esperaba la consolación de Israel. Fíjense, versículo 38 de ahí del capítulo 2. Está hablando de Ana, profetisa, hija de Fenuel, dice el 36. Esta, versículo 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De alguna manera, esta esperanza, la esperanza de Simeón, la esperanza de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, la esperanza de Ana, era la esperanza de los judíos. Ellos estaban presenciando un momento, un desenlace en el calendario del futuro. Ellos estaban
estaban expectantes, era la esperanza. Y los discípulos acá en Hechos están frente a eso, de la misma manera. Ellos, así como les pasa a muchos, entonces se metieron en una conversación diferente con Jesús. Nada más ni nada menos que con Jesús. Jesús estaba hablando de una cosa y ellos se metieron a hablar de otra cosa, porque su esperanza obviamente los inundaba y estaban delante del Jesús resucitado. Entonces las cosas evidentemente eran choqueantes. Durante esos 40 días Jesús les había hablado, durante los 3 años del ministerio, escucharon del reino, escucharon de la venida del Espíritu, escucharon a Jerusalén como el lugar de reunión. Me van a esperar en Jerusalén. Y Jerusalén para ellos no era un lugar más, era el lugar del templo. Me van a esperar en Jerusalén. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa y los tiene que ubicar, les tiene que decir las cosas como son y no como las piensan ellos. Eso es lo que tiene que hacer Jesús. ¿Cuántas veces, y pensaba en esto, cuántas veces nosotros necesitamos ser reubicados por el Señor y que el Señor nos diga cómo son las cosas y cuál es el plan que el Señor tiene para la iglesia? Eso es lo que les va a decir a los discípulos, que nos enfoque en lo más importante. Así como estos discípulos, muchas veces el cristianismo, la iglesia, nosotros en lo personal como cristianos nos perdemos en la periferia de lo que son las cosas, nos dejamos a un lado del centro, de cuál es la misión. Dejamos a un lado la cabeza, que es Cristo. Dejamos a un lado el Evangelio. Miramos nuestro ombligo, miramos nuestros intereses, tenemos ambiciones idolátricas, armamos agendas y planificamos nuestra vida al margen de lo que Dios quiere para su iglesia. Dios mismo ha formado su iglesia, su pueblo, para su gloria. Y ese pueblo es su familia, el cuerpo de Cristo. Lo estamos viendo en las clases de membresía. El cuerpo de Cristo lo ha formado para su gloria, no para otro tipo de ambiciones. Por eso en el pasaje de hoy vamos a ver, en primer lugar, la preocupación que tienen los discípulos sobre el futuro. En segundo lugar vamos a ver el poder y la misión a los discípulos. Porque está mal decir el poder y la misión de los discípulos. No, es el poder y la misión a los discípulos. Y finalmente la despedida física del Señor y la certeza de un fin. Dice versículo 6, y vamos a lo primero, que es la preocupación de los discípulos. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron. Ese entonces habla de un progreso de la narración previa, está todo relacionado. La pregunta que van a hacer los discípulos está relacionada con lo que han escuchado. El sentido de restaurar, cuando preguntan ellos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Habla de volver al lugar original, de volver a aquella posición en la que estaban. Ese es el sentido de restaurar. Ellos pensaban en un reino terrenal, ellos pensaban en las épocas doradas de Israel, pero también hay promesas en las profecías para Israel. Entonces ellos tenían este pensamiento recurrente acerca de las cosas para Israel. Fíjense en Lucas, el mismo Lucas, capítulo 19, versículo 10 y siguientes, un versículo muy conocido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, o sea, esto de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los judíos tenían este pensamiento recurrente, y un pensamiento muchas veces mal entendido en el ministerio del Señor. Fíjense más adelante, Lucas 22,
Estamos hablando del mismo autor, de hecho de los apóstoles. Lucas 22, versículo 24, y esto lo vimos también en Marcos 10, no sé si recuerdan cuando Santiago y Juan le pidieron al Señor estar uno de un lado y otro del otro cuando vengas en tu reino, o sea, un malentendido que tenían ellos en su mente. Y acá dice, versículo 24 del capítulo 22, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. La agenda de ellos estaba desenfocada, ellos estaban pensando en otra cosa. Entonces el Señor les tiene que dar una respuesta que los reubica. Estas son cosas que ni el mismo Jesucristo tenía noción por qué, y lo va a explicar ahí, por el hecho de que estas cosas están bajo la autoridad y bajo el poder de Dios el Padre. ¿Sí? Versículo 7, no os toca, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios es quien tiene autoridad para fijar las fechas. Ese es el sentido de la frase esta que Jesús usa cuando dice que el Padre puso en su sola potestad. Porque parece como que no se entiende a veces en este versículo qué significa eso de poner en su sola potestad. Está diciendo eso, Él tiene la autoridad para fijar las fechas, para decretar las cosas. Dios es Dios, el Señor soberano que marca los tiempos. En Marcos 13, versículo 32, Jesús les dice a sus discípulos que ni siquiera Él mismo sabe de esta hora. No es tiempo, Jesús les está diciendo que no es tiempo de especular, que cuál sea el propósito que Dios tiene con Israel no son temas que los judíos y estos discípulos en particular se tienen que preocupar. Ellos tienen que estar preocupados por el mensaje del Evangelio. Eso los está llevando a eso. Ni aún a nosotros hoy, el cristiano hoy, no está puesto para ponerse a especular en estas cosas. Jesús es bien claro cuando le dice, los tiempos y las sazones el Padre puso en su sola potestad. Es Dios quien tiene. Realmente muchos por meterse en estas cosas que no son claras en la palabra y que evidentemente entran en la categoría de misterios de Dios acerca de fechas exactas, lamentablemente muchos se han desenfocado, directamente algunos se han desviado y en casos más graves se han caído en sectas. Hay sectas que algunos de nosotros conocemos que basan sus enseñanzas en las cuestiones futuras y ponen fechas y hablan y están sumamente preocupados por estas cosas y tratan de buscar versículos y armar toda una cosa acerca del futuro. Y lamentablemente no miran pasajes como estos, en donde Jesús habla y les dice, ustedes no tienen, no os toca a vosotros, le dice a sus discípulos. El Padre puso en su sola potestad, Él tiene la autoridad para dar fechas. La preocupación entonces, esta preocupación que ellos tienen de la restauración del reino, el Señor la va a reenfocar. El reino de Dios que ellos habían sido comisionados a proclamar eran las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo. Ese es el punto. La respuesta del Señor es llamativa porque no niega que va a suceder. No le dice no va a haber restauración de Israel. No niega eso. Sino que afirma que el momento no está revelado y que tienen otro llamado a seguir mientras tanto. Un llamado que como cristianos haríamos bien en enfocarnos permanentemente. Cuando hablamos, y muchas veces lo decimos, y hay veces queda a veces como un cliché, cuando hablamos de estar centrados en el Evangelio, eso es lo que ayuda al creyente a no perder de vista la meta. En lugar de estar preocupados, como estos discípulos, de cuándo Dios consumará su programa,
la iglesia debe llevar fielmente la noticia de salvación, la noticia del Evangelio. Ese es, en primer lugar, cómo la preocupación de los discípulos, Dios, el Señor Jesucristo, la reenfoca. Y ahora veremos el poder y la misión a los discípulos. En segundo lugar, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay acá un cambio de perspectiva, de enfoque en lo que Jesús está hablando. Se puede ver con claridad y hay una palabra en particular acá que es muy importante. A veces pasan desapercibidos y siempre lo decimos, los pero. Pero recibiréis poder. El pero tiene un énfasis claro de contrastar con lo que vienen hablando. Vienen hablando acerca del reino, de la restauración de Israel. No les toca a ustedes saber de estas cosas. El Padre tiene la autoridad para saber estas cosas. Pero, y acá cambia de perspectiva, en lugar de un poder político que muchos judíos tenían como ambición, sería un poder mucho más noble, sería un poder diferente, un poder espiritual el que ellos iban a tener para ser capacitados para cumplir esta obra a la que fueron encomendados. Entonces el pero es contraste que los enfoca en otro tipo de tema, un tema que va a ser de alguna manera la directiva de ellos durante todo el libro, durante todo Hechos de los Apóstoles. El poder que iban a recibir por medio del Espíritu Santo, en definitiva sería la forma que Dios usaría para capacitar, para fortalecer, para guiar a la iglesia, para dar vida a aquellos que iban a creer en el Evangelio. Ahí está reenfocado entonces esto que Jesús les dice. La vida de la iglesia, de Hechos, y de la iglesia obviamente a lo largo de la historia, y eso nos llega a nosotros, ha dependido plenamente del Espíritu Santo. Ha dependido plenamente del Espíritu Santo. Creemos en eso. Y creemos que por medio de la palabra de Dios sigue haciendo lo mismo. Nos capacita, nos fortalece, nos guía, nos da consejo de Dios por medio de su palabra y obviamente da vida por medio del Evangelio. Cuando el Señor dijo en Mateo 16 que Él edificaría su iglesia, obviamente lo va a hacer sin duda por medio de esta promesa. El Espíritu Santo es Dios, es la Trinidad obrando en la iglesia. Sin la presencia del Espíritu, obviamente esta obra de Hechos de los Apóstoles hubiera sido imposible para las fuerzas humanas. Imposible. Este poder sería la capacidad divina para poder cumplir la comisión y no un poder místico, no un poder de experiencias irracionales. Hoy muchos cuando se habla del poder del Espíritu Santo, muchas veces hay como una mala enseñanza, ¿no? Y se piensa que es alguna experiencia media rara, cosas que no aparecen en la palabra de Dios, y muchos promueven esto, pero el poder del Espíritu Santo está hablando de Dios mismo actuando en la vida de la iglesia por medio de su palabra, porque su palabra es la que ha sido inspirada justamente por el Espíritu Santo. ¿Cuándo iban a recibir ese poder? Ese dunamis, esa dinámica para cuando haya venido sobre ellos el Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y como consecuencia de ello, para ser testigos. El poder del Espíritu Santo no es para hacer un show, no es para hacer una cosa que llame la atención a la gente. No. El Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia por el Padre y el Hijo para que seamos testigos, para dar testimonio. Ese es el tema prominente de Hechos de los Apóstoles. Y predicar al Cristo resucitado como el mediador de la bendición que Dios mismo
envió a predicar a Israel. Fijémonos por un momento, porque esto de ser testigos es algo que Dios mismo le había dicho a Israel. Esto tenía que hacer Israel. Isaías, capítulo 43 de Isaías, versículo 10, les dice Dios a Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ellos deberían haber sido los testigos, y ahora Dios está llamando a estos hombres a que sean testigos. Isaías 44, más adelante, dice versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Israel tenía que ser testigo de estas cosas. Y ahora el Señor Jesús está encomendando a estos hombres a que sean testigos de estas cosas. Se abre entonces, es muy interesante porque se abre como un paréntesis temporal. Dice un autor, John Stott, acerca de este paréntesis, que todo el periodo intermedio entre Pentecostés y la segunda venida, por largo o corto que fuese, se ha de llenar con la misión global de la Iglesia en el poder del Espíritu. Los seguidores de Cristo tenían que anunciar lo que Él había obtenido con su primera venida e invitar a la gente a arrepentirse y creer como su preparación para su segunda venida. Los seguidores de Cristo tienen que anunciar lo que Él ha obtenido con su primera venida e invitar a la gente a arrepentirse y creer para prepararlos para la segunda venida. Eso es lo que está Jesús diciéndole a sus discípulos. Más adelante el mismo autor dice: cuando el Espíritu vino con poder, el largamente prometido reino de Dios que Jesús había inaugurado y proclamado comenzaría a extenderse. Sería espiritual en su carácter, transformaría la vida y los valores de sus ciudadanos, sería internacional en su composición, incluiría tanto a gentiles como a judíos, y gradual en su expansión. Comenzaría de inmediato en Jerusalén y luego iría creciendo hasta llegar al fin del siglo y alcanzar lo último del espacio terrenal. Algunos han visto este versículo 8 como un bosquejo de lo que hay en Hechos. Si lo miran detenidamente, les dice: ustedes serán mis testigos. Y se podría anunciar que eso es el título del tema del libro, ser testigos. En Jerusalén, y algunos lo han visto así, cubre los primeros 7 capítulos. En toda Judea y Samaria cubre del capítulo 8 hasta la mitad del 11 más o menos. Y lo que resta del libro rastrea el progreso del Evangelio fuera de las fronteras de Jerusalén, de la Tierra Santa, hasta que por fin llega a Roma, al final en el capítulo 28 de Hechos. El punto es que estos hombres, ya no preocupados por las cuestiones del futuro y de la restauración de Israel, debían ser testigos por el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, del mensaje del Evangelio. Un mensaje que tampoco habla de sucesiones jerárquicas, de instituciones, de sucesiones apostólicas
no habla de tradiciones que pasan de una generación a otra. Como dice un comentarista, es una sucesión del testimonio acerca de Cristo, un testimonio apostólico en Jerusalén que va a ser rechazado por los líderes de Israel, un testimonio apostólico que va de Jerusalén a Roma y después al mundo gentil. Entonces es hermoso pensar, y es así, que este mensaje llegó por la gracia de Dios a oídos de muchos a lo largo de la historia y que dio vida a muchos, incluso a quien les habla. Eso es hermoso pensar, saber de que estos hombres obedecieron el mandato del Señor y lo obedecieron porque Dios los capacitaba, no por sus fuerzas, no por su sabiduría, que muchos no tenían. Mi hermano, nosotros somos lo último de la tierra, si se ponen a pensar. Y esa progresión muestra la misericordia de Dios por pecadores, una misericordia que no ha cambiado. Y es algo que debería impulsar nuestro corazón a llevar este mensaje, con la certeza que es, como siempre decimos, que es por medio del poder del Espíritu Santo que podemos llevarlo, confiando que en definitiva es el mismo Espíritu quien convence de pecado y hace nacer de nuevo a aquellos que en arrepentimiento y fe corren a la cruz. Esa es la confianza y esa es la certeza nuestra. Es la certeza de quien se para en un púlpito a predicar. Si no creo que el Espíritu Santo es el que guía mi vida y aplica la palabra a los oyentes, entonces es como que estoy hablando al aire y sin sentido. Si no creo en eso. Creer en esto y estar convencido de esto es algo primario en el que predica. Pero también para quien por la misericordia de Dios ha llegado a conocer el Evangelio, predicamos este mensaje con certeza y en ese poder. Y buscamos ser santificados por Dios por la acción del Espíritu Santo. Cada cristiano, quien ahora es morada del Espíritu, está capacitado por Dios para estas cosas. Romanos 8:9 nos dice que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y estos hombres son recipientes no solamente de la gracia de Dios, sino de ese poder por medio del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Para qué? Para que sean testigos en todo lugar. Y esa es la misma capacidad que hoy el cristiano tiene. Por eso la necesidad de depender permanentemente de este mensaje del Evangelio. Finalmente, hay una despedida física del Señor y una certeza de un fin. Durante los últimos 40 días el Señor apareció a los discípulos en varias ocasiones y con pruebas que le dice Lucas a Teófilo, pruebas indubitables, pruebas que no dejaban dudas. Les habló del reino, les habló de la misión que ahora ellos tienen para cumplir, los comisiona y finalmente el Señor se va a ir de ellos y no aparecería más como lo venía haciendo durante esos 40 días. La gloria celestial de Jesucristo se iba a poner en manifiesto, pero ya no lo iban a ver más. Fíjense, dice en versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, las últimas cosas que Jesús dice en la tierra antes de ascender son estas cosas. Entonces esta comisión tiene suma importancia, porque es lo último, las últimas palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Y dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La gloria celestial para algunos de ellos no era algo novedoso, no era la primera vez
que lo veían ya en la transfiguración. En Lucas 9, algunos vieron la nube que cubrió al Señor y la nube que eh, emitió una voz que lo identificó como el Hijo amado. Algunos de ellos lo habían visto y en Lucas 21 dice, en las palabras mismas de Jesús, dice entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, hablando de las cosas futuras. Es normal entonces que estos hombres, o algunos de ellos, esperaran contemplando. Dice, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Se quedaron contemplando, esperando a que posiblemente la nube se desvaneciera y de nuevo veamos a Jesús, como en la transfiguración. Eh, Posiblemente, bueno, es una manifestación más para ver la gloria de Jesús, pero lo vamos a ver de nuevo. Y por eso se quedaron como mirando al cielo. Lucas lo que va a hacer en esta parte final del relato es poner un énfasis, que esta despedida tuvo testigos oculares. Fíjense y miremos con detenimiento el pasaje. Dice, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Pudieron notar el énfasis acerca de la cuestión de mirar, de los ojos, de que ellos contemplaron? La narración que Lucas hace no quiere dejar pasar un evento como este, que no deja dudas. Ya desde fechas tempranas la ascensión de nuestro Señor fue puesto en duda, fue algo que fue de discusión en las primeras décadas del cristianismo. Y Lucas, quien está registrando con diligencia estas cosas, se las enseña a Teófilo y le enseña a los lectores los eventos. Estos eventos que dejan abierto de par en par una esperanza para nosotros, esperanza ciertísima para estos discípulos y para nosotros. Versículo 10, la segunda parte dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Lucas lo que va a hacer acá es un uso de una referencia que ya hizo en Lucas 24. Las mujeres, para no ir a Lucas 24, las mujeres están en la tumba y Jesús resucita, pero ellas ven a dos varones también. Dos varones con vestiduras resplandecientes, dice Lucas 24:4. Y esto es importante. Quizás nosotros no lo podemos entender inmediatamente, pero para el judío, Deuteronomio 19:15 dice que el número mínimo para el testimonio ante un evento, ante una situación, el número mínimo de testigos tienen que ser dos personas. Entonces acá tenemos dos varones, dos testigos, y junto con todos los que estaban presentes, y no solo testigos, sino también mensajeros de algo que es tremendamente importante para estos discípulos y para cada uno de nosotros, para cada uno de los que creemos en la obra de Cristo, que Él vuelve. Ese es el testimonio, eso es lo importante. Y dos varones que confirman esto. Las palabras que utilizan hacen un énfasis en que así como le vieron irse con poder y gloria, vendrá de nuevo con poder y gloria. La primera vez, nos dice Hebreos 9:28, el Señor vino con el propósito de dar su vida en rescate por muchos. Su obra apuntaba en primera instancia en relación a los efectos que tuvo el pecado en la vida del hombre y la necesidad de un sacrificio perfecto
por estos, a fin de justificar al creyente delante de Dios. La segunda vez vendrá sin relación con el pecado, dice ahí Hebreos 9:28. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, para buscar a su iglesia. Ese va a ser el motivo por el cual va a venir una segunda vez. Entonces, como dijimos antes, transcurre un intervalo, un paréntesis entre su exaltación y su segunda venida. Y ese paréntesis, ahí en ese paréntesis, la presencia del Espíritu Santo mantiene a su pueblo, a la iglesia, a nosotros, en unión viva con el Señor resucitado y glorificado. Y nos da esta esperanza de que Él va a regresar. Es una esperanza que es no solo cierta, sino que nos dice la palabra de Dios que tenemos que animarnos unos a otros con estas palabras. Pablo le escribe, no vamos a hacer un recorrido sobre esta esperanza, pero Pablo le escribe a los Corintios, y cuando finaliza la primera carta a los Corintios, en el 16:22 le dice: el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:13, y les dice que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Le escribe también Pablo a Timoteo, interesante, porque le escribe antes de sufrir el martirio, segunda de Timoteo 4:8, y le dice a Timoteo: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. A los que aman su venida. Ya no estamos hablando de una certeza intelectual, estamos hablando de los afectos, los que aman su venida. Este mismo Jesús, que con poder y gloria va a ser alzado al cielo en este pasaje, está pronto a regresar. Está pronto a regresar. Es el que ha comisionado a estos discípulos y por extensión a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos testigos de su obra. Lo ha hecho con una promesa que no se mueve, que es la promesa del Espíritu Santo. El consuelo, la fortaleza, la guía, la capacitación en medio de este paréntesis hasta que Él vuelva, en donde estamos esperando a nuestro Señor. Y mientras esperamos, como dice 1 de Juan 3:2 y 3, nos purificamos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y mientras esperamos, lo anunciamos, como lo hicieron estos discípulos. Ahí más adelante, en Hechos 10, fíjense cómo proclamaba Pedro, en este caso, este mensaje. Hechos 10:42, le está hablando a Cornelio, se están abriendo la puerta a los gentiles, y le dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Su partida, la partida del Señor Jesús acá en la ascensión, significa para estos hombres que ahora hay trabajo para hacer. La orden de Jesús significa que no deben mirar a los cielos en forma ociosa, esperando su regreso, sino que se dediquen a la tarea que Jesús les ha dado para hacer mientras tanto. La iglesia está llamada a comprometerse con esta misión global, podríamos decirlo así, sabiendo que el retorno de Jesús está asegurado, su presencia permanente es cierta y nuestra salvación, comprada por su sangre, está pronta a consumarse. Entonces,
¿Cuál es la tarea de la iglesia? Predicar el Evangelio, hasta que Él venga. ¿Cuál es es muy interesante en 1 Corintios 11, cuál es el mensaje que damos, por ejemplo, cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor? Anunciamos su muerte, hasta que Él venga, dice 1 Corintios. Entonces ese es el punto. Y algunos puntos para finalizar. Algunos puntos de aplicación brevemente. Primero, en primer lugar, necesito recordar, y esto lo decimos siempre, necesito recordar el Evangelio. De nuevo, que no sea un cliché, pero necesito recordarlo en cada aspecto de la vida, porque en cada aspecto surgen crisis, inconvenientes, pruebas, tenemos temas en las familias, en la crianza de los hijos, en aspectos del trabajo, etcétera, etcétera. Pero necesitamos recordar el Evangelio porque este es el mensaje que en cada aspecto de nuestra vida tenemos que dar los cristianos. La ambición del cristiano es su tesoro, y esa ambición es el mismo Señor Jesucristo, que está por venir por los suyos. Entonces, necesito recordar, en primer lugar, necesito recordar que este es el mensaje. Que hay otros temas, sí, claro que hay otros temas, pero si no están enfocados en el Evangelio, nos vamos por la tangente y nos perdemos en otros temas. El Evangelio es el tema del cristiano. En segundo lugar, al recordar este mensaje y esta prioridad, que eso movilice nuestros afectos por Cristo y por su obra. Para esto nos ha salvado, para llevar un mensaje claro, un mensaje fiel a las Escrituras, no un mensaje colorido, no, es el mensaje del Evangelio, el que está en su palabra. Anunciar sabiendo que es la obra del Espíritu, el que hace la parte imposible. Es el Espíritu Santo el que hace la parte imposible. ¿Cuál es la parte imposible? Dar vida a los muertos. Eso lo hace Dios por medio del Espíritu. Y nuestra confianza no está en nuestras palabras, no está en la inteligencia, no está en los estudios, está en el poder que el cristiano tiene por medio del Espíritu que mora en uno. En definitiva, confiamos en Dios y en su obra. Y la gloria es para Dios en todo. Y en tercer lugar, y último, para quienes no conocen el Evangelio, este mismo Señor que murió en el Calvario, que resucitó, que ascendió, es el mismo que va a regresar, lo leímos recién, va a regresar para juzgar a cada persona. El Señor, juez justo, tiene guardada la corona de justicia para aquellos que aman su venida, pero para aquellos que odian su venida, para aquellos que están en rebelión contra este juez justo, Él va a regresar y va a hacer justicia. No va a hacer nada malo, no va a hacer nada injusto, va a ser justo en todo lo que haga. Y por eso Él está sentado a la diestra del Padre y Él está todavía llamando al arrepentimiento por medio del mensaje del Evangelio, por medio de un mensaje que nosotros damos a aquellos que no lo conocen. Estamos en este paréntesis entre su exaltación, su ascensión y su pronta venida. Y amamos esa venida. La amamos. Pero mientras tanto, en ese paréntesis, le clamamos a la gente que corran a Cristo. Siempre. El cristiano para abrazar su tesoro y para que su ambición sea Cristo. Y el incrédulo para que se dé cuenta de su condición y de nuevo corra a Cristo. Ese es el mensaje que el Señor les dijo: me van a ser testigos. Y nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho
no solo en nuestra vida, sino en lo que ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Gracias a Dios por hecho de los apóstoles, porque es ánimo para la Iglesia, es ánimo para gente que, lo vamos a ver en los siguientes capítulos, gente que va a luchar con un montón de cosas, pero permanentemente en victoria. ¿Por qué? ¿Por ellos? ¿Por su inteligencia? ¿Por su fuerza? ¿Por su...? No, no, van a ser fortalecidos por Dios mismo, el Cristo resucitado y glorificado a la diestra del Padre, sosteniéndolos por medio del Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios de que esa misma morada que somos nosotros ahora del Espíritu es lo que hoy nos permite también ser testigos de su obra. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, porque el Evangelio ha llegado a nosotros por medios humanos, por medio de personas que no estaban interesadas en sus cosas, sino que buscaron darte gloria a ti, Señor, compartiendo este glorioso mensaje, Padre. Que el Evangelio no solo lo recordemos, no solo lo grabemos en nuestro corazón, sino que tengamos la valentía de compartirlo sabiendo de que es tu Espíritu obrando para salvación en las personas y sabiendo de que es el Espíritu Santo también el que nos sostiene y nos preserva y nos capacita y nos consuela en medio de cualquier circunstancia, Señor. Estamos en un mundo de dolor, en un mundo caído por el pecado y con sus consecuencias, Padre, pero en medio de ello estamos nosotros como testigos de este mundo. Nos has puesto como luz y como sal de este mundo y rogamos, Padre, que nos sostengas, que en todo momento tengamos presente estas palabras tuyas, Señor, las últimas palabras que le dijiste a tus discípulos, que seamos testigos fieles hasta que tú vengas. Señor, amamos esa venida tuya, la anhelamos. Señor, quisiéramos estar despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, pero corremos con paciencia, Señor, la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te esperamos, amamos ese momento en donde podamos reencontrarnos y mientras tanto, Señor, gracias por ser parte de esta obra gloriosa tuya de poder llevar el Evangelio a otros, Señor. Sosténnos, danos las palabras que necesitamos para predicar tu Evangelio, Señor, y que sea un tema recurrente en tu iglesia. El Evangelio tuyo, la gloria tuya, la cruz, Señor, del Calvario, temas necesarios para recordarnos la gracia tuya sobre nuestra vida, pero temas necesarios también para recordarle al mundo de su condición y de la necesidad que tienen de Cristo, Señor. Gracias por este tiempo. Cuídanos el resto de la semana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.